Ya saben que... Una preguntita, ¿será que lo puede hacer un poco más grande sus hojas, por favor? Ok, gracias. No sé si ahí está bien. Sí, mejor, muchas gracias. Perfecto. Bueno, estuvimos viendo lo que es el producto escalar y los productos vectoriales. ¿Ok? Un producto escalar, habíamos indicado por concepto es el producto punto de dos vectores. Como resultado nos da un número, una magnitud. ¿Ok? Entonces, ¿cómo habíamos demostrado esto? Simplemente haciendo este producto, ¿no? Sabemos que A es un vector que obviamente en términos generales tiene que tener tres componentes, ¿no? En coordenadas generalizadas normalmente se pone A1, A2, A3. ¿Qué quiere decir coordenadas generalizadas? Son coordenadas que tú puedes adecuar a cualquier sistema de coordenadas. Entonces, por lo general, llamamos A1, eje 2 y eje 3. En este caso, llamamos A1, A2, A3. Y obviamente sus magnitudes en cada eje, ¿no ve? Entonces, el vector A yo represento de esta manera y el vector B. A esto simplemente se le aplica este concepto, ¿ok? Este concepto. Y como resultado habíamos tenido simplemente un número, si se fijan. Esto es un número más otro número y más otro número. Vale decir, como resultado del producto punto de dos vectores me da un número. ¿No? Eso no hay que olvidarse porque tiene un significado muy importante. ¿Ok? Otra explicación que también habíamos hecho de este concepto es que, ¿qué nos dice esto? Es la magnitud del vector A, por ejemplo, aquí habíamos representado el vector A y el vector B. Entonces, es la multiplicación de la magnitud del vector A que tenemos, que es esta. Ojo, estamos hablando de su magnitud. Multiplicado por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que lo separa, entre los dos vectores. ¿Y esto qué significa? Es la componente sobre el vector A, ¿no es cierto? Si nos fijamos, es multiplicación de este vector B. Coseno de phi significa la proyección de este vector sobre la dirección del otro vector. ¿Ok? Pero esto se maneja a nivel de módulos. Perfecto. Entonces, también por ese lado se puede sacar de manera más rápida cuando tenemos vectores de una sola dimensión, ¿no? Podría ser, obviamente por lo general, tienen las tres componentes, los vectores, por lo general. Y entonces aplicamos este concepto y llegamos a esto. ¿Perfecto? Entonces, por eso que, si se fijan, vuelvo a reiterar, esto simplemente es un número. Por eso se llama productos escalares o producto escalar o producto punto. Y el concepto es simplemente esto, y esto se aplica en el producto y tenemos un valor. Por eso se llama producto escalar. ¿Perfecto? Entonces vuelvo a reiterar, estos vectores pueden estar expresados en coordenadas rectangulares, en coordenadas cilíndricas o esféricas. En todas las situaciones pueden tener tres componentes por lo general, ¿ok? Componente 1, componente 2, componente 3 y lo mismo el vector B. Bueno, ahora el tema del producto vectorial o producto cruz, que es el otro tipo de producto entre vectores, que obviamente por concepto, A cruz B va a significar un vector unitario normal. ¿Qué quiere decir vector unitario normal? Sabemos que estos son dos vectores, ¿no es cierto? Si uno los orígenes de esos dos vectores, seguramente
esos dos vectores se van a encontrar en un plano. En un plano. Entonces, este vector unitario va a ser normal a ese plano, al plano de los dos vectores. ¿Perfecto? Multiplicado por la magnitud de A y la magnitud de B por el seno de teta. Por el seno de teta. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? El producto cruz de dos vectores, como resultado encontramos otro vector. Encontramos otro vector. Interesante, ¿no es cierto? Porque el anterior caso era que encontrábamos simplemente un módulo. En este caso, el producto cruz nos está dando como resultado otro vector. Y ese vector tiene una dirección generalizada que es normal al plano que forman los dos vectores, multiplicado por los dos módulos por el seno del ángulo que los separa ambos vectores. ¿Ok? Entonces, por lo general, si se fijan aquí en el esquemita, a cruz B podemos un poquito ilustrarlos. La dirección. Por ejemplo, si yo quiero decir A cruz B, seguramente voy a utilizar la regla de la mano derecha, el pulgar, mejor dicho, los dedos en la dirección recto se van a ubicar, por ejemplo, sobre el vector A, ¿no es cierto? Hacemos los dedos sobre el vector A y hacemos giro hacia la dirección de B, hacia la dirección del vector B. Y el pulgar me va a indicar la dirección o el vector o la dirección del vector resultante. ¿Ok? Entonces, ahora, si yo hago B cruz A, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, tuviera que poner mis dedos sobre este vector y hacer girar mis dedos hacia este sentido. Entonces, ya no va a tener esta dirección, sino va a tener la otra dirección hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, con eso, ¿qué quiero decirles? Que A cruz B no es lo mismo que B cruz A, sino menos B cruz A. ¿Perfecto? Yo creo que se ha entendido. Entonces, lo mismo que en el anterior caso, por lo general, todos los vectores tienen componentes en las tres componentes. O sea, vale decir, magnitudes en las tres componentes. Entonces, simplemente, al igual que en el producto punto, aplicamos este concepto y hacemos esa operación, ¿no? Esta operación. Entonces, bueno, rápidamente, para un poquito tener una idea de la simplificación, por ejemplo, si hacemos A cruz A1, o sea, un vector con otro vector que sean paralelos, porque si se fijan son dos vectores unitarios paralelos, el A cruz A1, ¿cuánto nos va a salir? ¿Qué dicen, muchachos? Cero. Cero. Cero, dije, cero. Simplemente aplicando esto, ¿no? ¿Sí? En este caso, seno de 0 es 0. Seno de 0 es 0. Y los que tienen y seno de 90 va a ser 1, ¿no? Vale decir que de diferentes vectores unitarios de diferentes ejes van a ser igual a 1. En este caso, A2 cruz A2, A3 cruz A3 van a ser 0. Pero sin embargo, en diferentes ejes van a ser igual, dependerá, ¿no es cierto? En este caso, A1 cruz A2, simplemente hacemos el juego de las reglas de la mano derecha, ¿no es cierto? Entonces,
hacemos esa operación y nos va a dar A1 cruz A2, seguramente A3, A2 cruz A3 me va a dar A1 y A3 cruz A1 me va a dar A2. También, obviamente, si invierto este producto, vamos a tener en sentido contrario, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos A1, a ver, aquí A1 cruz A3 era A2, pero haciendo A1 cruz A3 nos va a salir menos A2. ¿Perfecto? Eso es lo que habíamos demostrado aquí. Seguimos. Como decíamos, todos los vectores siempre van a tener sus componentes en sus diferentes ejes, en sus tres ejes por lo general. Entonces, el vector A va a tener los tres componentes en los tres ejes, el vector B lo propio, y haciendo este producto me va a salir esta expresión. ¿Ok? Esta expresión. Entonces sería muy interesante, a modo de practicar, ustedes hagan el producto, ¿no? Hagan el producto y que se llegue esto. Ya han debido hacer en las materias anteriores, estoy seguro, porque ahorita estamos haciendo de paso para que esto quede consolidado, ¿no? De manera que estos conceptos que lo estamos repasando queden claros. Entonces, si hemos llegado a esto, entonces esto simplemente va a significar una determinante. El A cruz B simplemente está representado a través de esta determinante. En la parte superior se ponen los ejes, ¿no? A1, A2 y A3. En la fila siguiente se ponen las componentes del primer vector y en la siguiente fila se pone las otras componentes del otro vector. Y simplemente se hace esa operación, seguramente haciendo esto vamos a llegar a esto. Por tanto, se concluye de que el producto cruz de dos vectores simplemente es esta determinante. ¿Ok? Por ejemplo, haciendo rápida operación para verificar esto, en la componente A1, vamos a tener, hacemos cruce y tenemos el producto de esto por esto, ¿no es cierto? Esto por esto, A2B3 menos B2 por A3. Y ahí tenemos la expresión, ¿no es cierto? Y si vamos a verificar esto, lo mismo vamos a hacer. En A2, por ejemplo, tenemos eso. Entonces tenemos A2, A3 por B1, menos A1, B3. Entonces ahí tenemos la componente A2. Para la 3, lo mismo, ¿no? Hacemos la misma historia. Hacemos para la componente A3, que es A3 va a ser A1 por B2 menos A2 B1. Entonces estamos demostrando que evidentemente esta determinante coincide exactamente con esta expresión. Por lo tanto, el producto de dos vectores, producto cruz, simplemente se presenta a través de esta determinante. Un poco para simplificar, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, que cada uno de estos vectores siempre van a tener componentes en los tres ejes, hacer esta multiplicación cada vez es un poco incómodo, ¿no es cierto? Va a ser incómodo y además va a llevar mucho tiempo. Pero sin embargo, encarando a través de esta matriz, un poco se simplifica el escenario. ¿Perfecto? Entonces, el producto cruz A cruz B me da esta determinante de esta forma. No hay que olvidar que, si se fijan, si se dan cuenta, como resultado de este producto cruz,
Obviamente es un vector porque tenemos una componente A1, una componente A2 y otra componente A3. Y eso es más que suficiente para indicar que como resultado de un producto cruz de dos vectores, también es un vector. ¿Ok? Bueno, muchachos, hasta aquí yo creo que ya un poquito hemos repasado los conceptos fundamentales que debemos saber para encarar lo que son las herramientas matemáticas que por lo general y a menudo vamos a estar utilizando en la teoría electromagnética. No sé si hay alguna duda hasta aquí, yo creo que está claro, o si hay alguna duda, si tiene alguien alguna duda me podría preguntar. Sí, dime. Inge, la determinante creo que está mal, el lado, por ejemplo. A ver, Cuando a ver. sacamos... A ver, vamos a ver. A1, A2, A3, A1, A2, A3, B1, B2, B3. ¿Qué parte estuviera mal? Perdón. Sería 1 por B3 menos B1 por A3. Al revés, sí, en la ecuación. Ah, en esta ecuación. Sí, al revés. A ver, a ver, a ver. A1 está bien, ¿no es cierto? Hemos verificado. ¿Estamos? Sí. ¿La A2 está bien o no? Ahí está mal, Inge, al revés es. Sería al revés. Está bien, Inge. A3. Está bien ahí, porque por determinantes es más, menos, más. Está bien, Inca, Vamos a hacer para salir de duda, ¿ya? Para A2 lo que se hace es esto, ¿no? Por el tema de determinantes. Y es primero la diagonal esta menos esta, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces, para A2 va a ser A3B1, A3B1, menos A1B3. ¿Está? ¿Estamos? Está bien. Inge, ¿no tiene Ahora que estar para en negativo? A3, no, en realidad ya no es, por ejemplo, para A1 es esto por esto menos esto por esto. Para A2 va a ser a lo contrario, ¿no? Esto por esto menos esto por esto. ¿Estamos? Sí, está bien. Y para Está el bien, otro Inge. lo mismo. ¿Está bien? ¿No es cierto? ¿Estamos? Entonces echen una repasada. Solamente para el A2 cambia de enfoque, ¿no es cierto? El tema para sacar el resultado. ¿Estamos? Y para A3 simplemente lo mismo. Para A3 vamos a ocultar y va a ser A1B2 menos A2B1. ¿No es cierto? Está bien, perfecto. ¿Está claro, Giselle, Laura? Sí, sí, Inge, el signo, en realidad. Sí, sí, perfecto. Ok. Bueno, seguimos entonces. Hasta ahí yo creo que ya un poco, como se dice, ¿no? Estamos un poquito entrando en la profundidad de la teoría electromagnética. Un poco las herramientas los estamos explicando para ya ir profundizando en el tema que nos corresponde. Bueno, el tema de las cargas eléctricas, corrientes y sus densidades. Ya les debe sonar, ¿no? Un poquito de lo que han hecho en Física 3, qué es una carga, o qué es una corriente, o qué son las densidades, ¿no? Dice que se sabe que las propiedades físicas y químicas de la materia están gobernadas por fuerzas eléctricas y magnéticas que actúan entre las partículas. Las partículas eléctricas fundamentales de la materia son de dos tipos, comúnmente llamadas cargas eléctricas positivas y negativas. Muchos experimentos han proporcionado, dice, las siguientes conclusiones relativas a cargas eléctricas.
Pero antes tal vez sería un poquito redundar. Ustedes saben muy bien de química que cualquier material está compuesto por ¿qué cosas, muchachos? Por elementos, ¿cómo se dice? Por una unidad, por átomos o moléculas, ¿no es cierto? Estos átomos o moléculas están compuestos ¿por qué? ¿Por qué están compuestos, muchachos? Electrones, protones y neutrones. Protones, neutrones y electrones. Sí. Exactamente. Por donde se lo ve, la materia está estructurado por cargas positivas y negativas. Llámense los electrones en las órbitas que están girando y llámese el núcleo, ¿no es cierto?, con cargas positivas, que también son de la misma cantidad, obviamente. Por lo tanto, cualquier materia están compuestos por cargas. Así de sencillo, ¿no es cierto? Obviamente, en unos casos, esas cargas están totalmente equilibradas y en otros casos están desequilibrados, ¿no? Entonces, ya poco a poco vamos a ir profundizando hacia ello, ¿ok? Entonces, lo principal es que todo material está compuesto por átomos o moléculas y estos pequeños elementos o los átomos o las moléculas están compuestas por cargas positivas y cargas negativas. Vuelvo a reiterar, en las órbitas están girando los electrones y en el núcleo están las cargas positivas. Entonces, claramente podemos indicar que estas moléculas o cualquier materia está compuesto por cargas, ¿ok? Ahora, dice que se llega a algunas conclusiones relativas a las cargas eléctricas, obviamente en la materia, ¿no? La suma algebraica de las cargas eléctricas positivas y negativas en un sistema cerrado jamás cambia. Qué interesante, ¿no? La suma algebraica de las cargas eléctricas positivas y negativas en un sistema cerrado jamás cambia. Es decir, la carga eléctrica total de la materia se conserva. Un X material puede tener tantos positivos, tantos negativos. Hablando de cargas, dice que esa cantidad se va a conservar, no va a cambiar. Obviamente va a haber dos escenarios. Un escenario que las cargas positivas y negativas van a ser iguales, y va a haber escenarios en el cual las cargas positivas y negativas, no sé, vamos a explicar posteriormente si pueden ser diferentes. Puede plantearse esos dos escenarios, pero por lo general conocemos es que las cargas positivas y negativas en un material, por lo general, son iguales. ¿Ok? Por lo tanto, esa cantidad siempre se va a conservar en la materia. Otra conclusión, dice que la carga eléctrica existe simplemente en múltiplos enteros y positivos o negativos de la magnitud de la carga electrónica. Vale decir, cualquier valor de carga tiene que ser múltiplo de este número. Múltiplo de este número. La carga del electrón. La carga del electrón es 1 por 6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto implica que la carga eléctrica está cuantizada. Vale decir que cualquier valor de carga tiene que ser un múltiplo de este valor, porque este valor es la unidad mínima de energía, como en este caso, mejor dicho, de carga, que es la del electrón. ¿Perfecto? Entonces, cualquier carga
o cualquier número o cualquier valor de carga siempre tiene que ser múltiplo de este valor. Por eso se dice que es cuantizada. Son las dos conclusiones que se dan. ¿Ok? Perfecto. Entonces, sabemos que las cargas obviamente están en la materia, ¿no es cierto? Ya sean cargas positivas o cargas negativas. Entonces, hablando de densidades volumétricas de carga, ¿a qué vamos a llamar una densidad volumétrica de carga? Lo vamos a asignar con este símbolo. Lo vamos a asignar con este símbolo a la densidad volumétrica de carga, que me va a indicar la densidad volumétrica de carga. ¿Qué me va a significar? Obviamente vamos simplemente hablando en diferenciales. ¿Por qué? Porque es más cómodo en la teoría electromagnética. ¿Perfecto? Entonces, una variación de carga o una cantidad de carga en un determinado volumen. Vale decir, lo que hago es un pedacito chiquito de X material, cuento la cantidad de cargas. Pongámonos en la situación de que las cargas positivas y negativas son iguales. Entonces simplemente cuento las positivas o las negativas, que van a ser lo mismo. Entonces cuento la cantidad de cargas y esa cantidad de cargas lo divido entre su volumen. A esa magnitud se lo denomina la densidad volumétrica de carga. ¿Ok? Entonces, ¿qué me significa una densidad volumétrica de carga? Me indica tanta carga existe en este determinado volumen. Y listo. Y por lo general, esta magnitud a veces se utiliza en valores para valores de volumen unitario. Por ejemplo, podría ser para 1 metro cúbico, para 1 milímetro cúbico, así sucesivamente, como en este caso centímetro, metro cúbico, ¿no es cierto? Pero ya dependerá del escenario que vamos a ir adecuando. ¿Perfecto? Lo importante hasta aquí es que la densidad volumétrica de carga va a significar una determinada cantidad de carga sobre un volumen. Ojo que hasta ahora no estamos hablando de que si la carga se está moviendo o está quieto, nada de eso. ¿Ok? Simplemente estamos indicando la cantidad de cargas sobre un determinado volumen. Ahora, esta densidad de carga ¿será un campo vectorial, mejor dicho, será un campo escalar o será un campo vectorial? ¿Qué dicen, muchachos? Campo escalar. Escalar, Inge. Campo escalar, Inge. Escalar. Perfecto, muchachos. Escalar, Inge. Perfecto. La verdad me sorprende que están atendiendo y están comprendiendo perfectamente. Evidentemente, esto simplemente me va a dar un número. Las densidades volumétricas de carga es una magnitud escalar. ¿Ok? Perfecto. Luego, obviamente, en la realidad deberíamos medir las densidades volumétricas de carga. Pero en algunas circunstancias nos vemos obligados a utilizar densidades superficiales de carga y densidades lineales de carga. Como ustedes van a ser ingenieros y van a ir a resolver muchos problemas, lo que ustedes tienen que hacer que esos problemas puedan solucionarlos de la forma más sencilla posible. Entonces no se pueden complicar, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, cuando hablamos en volumen, por lo general a veces tiene ciertas complicaciones. Entonces, para simplificar,
a veces se maneja, vuelvo a reiterarles, densidades superficiales de carga y densidades lineales de carga. Pero para ello, como dice aquí, bueno, obviamente aquí está hablando del tema del diferencial, ¿no? El concepto. El límite de esta relación se toma de tal forma que el elemento de volumen en el espacio no sea tan pequeño y con pocas partículas cargadas que se pierda la propiedad relativamente continua de la densidad volumétrica de carga. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo voy a evaluar un volumen, ese volumen que no sea tan chiquito que no pueda expresar este valor, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que este valor de carga tiene que ser, por ejemplo, múltiplo de la carga del electrón, ¿no es cierto? Si yo manejo un volumen que contiene menos una carga, no sé, podría ser menor que que no sea múltiplo de la carga del electrón, entonces no me da esto, ¿no? No entra en los conceptos que estamos dando, sino que por lo menos tiene que ser mínimo 1 el valor ¿no? Una carga sobre un determinado volumen. 2 cargas, 3 cargas, así sucesivamente. Entonces, por eso es que aquí enfatiza en que dice el límite de esta relación se toma de tal forma que el elemento del volumen en el espacio no sea tan pequeño y con pocas partículas cargadas que se pierda esa propiedad de densidad volumétrica de carga. ¿Ok? Entonces se mantiene que delta V tiene que ser bastante pequeño como para que la integración de las cantidades de delta V constituya un proceso significativo. Vale decir, no tan chico, pero apropiado como para evaluar. ¿Ok? Perfecto. La figura 1.8 dice, ilustra el significado de estas cantidades con relación a un elemento de volumen. Entonces aquí tengo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un diferencial de volumen. Hago un diferencial de volumen chiquitito y dentro de ese volumen obviamente va a haber ciertas cargas. ¿Ok? Ciertas cargas. Entonces, por lo general, si se fijan, el concepto de diferencial de carga va a ser diferencial de Q sobre diferencial de V, ¿no? Entonces, haciendo eso, el diferencial de Q simplemente va a ser la densidad volumétrica de carga por diferencial de V. ¿Ok? De ahí podemos sacar la carga. Pero lo importante es que el concepto principal de la densidad volumétrica de carga es esta, la cantidad de cargas en un determinado volumen. ¿Ok? Bajo las consideraciones que ya los he explicado. Ahora, en algunos problemas físicos, como los estaba adelantando, se identifica la carga con un elemento de superficie o de línea, en vez de un volumen. Entonces debe definir, dice, a la relación límite 1.17 como sigue. Entonces vale decir, yo puedo definir, si yo estoy tratando con una superficie, obviamente estos casos son casos un poco particulares, no un poco particulares, un poco no tan reales, ¿no? Porque una superficie, por ejemplo, tiene 2 dimensiones. Ahora, no sé si en realidad podemos encontrar una superficie que no tenga espesor, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista hay que tomar esas consideraciones. Entonces, una densidad superficial de carga lo vamos a definir como una cantidad de carga en una superficie. ¿Ok? Una cantidad de carga en una superficie. Obviamente, las unidades de esta densidad de cargas superficiales van a ser coulomb-metro cuadrado, porque estamos hablando de superficie. O en todo caso, también se puede presentar en algunos problemas físicos la densidad lineal de carga.
La densidad lineal de carga, vamos a definir la cantidad de carga en un determinado delta L o un diferencial de línea. ¿Ok? Obviamente, las unidades también van a ser coulomb sobre metro. Entonces, eso es lo que se ilustra aquí, ¿no? En el dibujito aquí. Tenemos un diferencial de volumen, un diferencial de S y un diferencial de L. Un volumen, superficie y longitud. Entonces, cuando hablamos de las densidades volumétricas de carga, estamos hablando de un volumen. Cantidad de cargas en un determinado volumen. En una densidad superficial de carga, estamos hablando de la cantidad de cargas en una determinada superficie. Lo mismo se puede hallar la carga a través de esta expresión que indica aquí. ¿Ok? O en algunos casos, idealmente, podemos manejar como una densidad lineal de carga. Entonces, un de L va a ser un pedacito de diferencial de L. Entonces, la densidad lineal de carga va a ser la cantidad de carga en ese pequeño pedazo de línea. ¿Ok? Por ejemplo, se me ocurre decir, por ejemplo, un conductor muy delgado, ¿no? Muy delgado. Entonces, podemos considerar podemos considerar una densidad de carga lineal y no superficial, ¿no? Obviamente, esto, vuelvo a reiterarlos, dice, en algunos problemas físicos, a veces se asume estas situaciones porque esas dimensiones nos permiten hacer eso, ¿no? Nos permiten para un poco simplificar el escenario o el problema que estamos solucionando. Entonces, hasta aquí estamos viendo que tenemos una densidad volumétrica de carga, densidad superficial de carga y densidad lineal de carga. No hay que olvidar las consideraciones que cada uno lo lleva, ¿no es cierto? Por lo general debería ser densidad volumétrica de carga, pero por circunstancias del problema, para no acomplejar, a veces se toma esas decisiones un poco para simplificar el problema, considerando densidades superficiales de carga o densidades lineales de carga. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que es densidad volumétrica de carga, densidad superficial de carga y densidad lineal de carga. Hasta ahora estamos viendo solamente cargas en un determinado volumen o superficie o línea, ¿no es cierto? No estamos indicando si estas cargas se mueven o no se mueven o cuál es el escenario. Simplemente estamos contando la cantidad de cargas en un determinado volumen o en un determinado superficie o una determinada línea. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Ahora, obviamente, por lo general, la carga se puede integrar, ¿no? Como estamos hablando de un diferencial de carga, estamos tomando un pedacito chiquitito de este volumen, ¿no? Entonces, la carga en este volumen va a ser Q. Y para hallar esa carga total en este volumen, obviamente tenemos que integrar, ¿no? Tenemos que integrar a través de todo ese volumen. ¿De qué? El diferencial de carga, obviamente. Entonces saben muy bien, el concepto de la integral es una sumatoria de pequeños diferenciales, nada más y punto. Bueno, diferencial de carga podemos expresar como densidad volumétrica de carga por diferencial de volumen, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, a través de esta expresión podemos hallar la carga contenida en un determinado volumen. ¿Ok? Obviamente, si estoy hablando de volumen, también yo podía calcular en una superficie o en una línea, ¿no? ¿Ok? Entonces, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos?
Entonces, aquí en forma general, ¿no? Estamos hablando de un diferencial o densidad volumétrica de carga. Lo mismo podía hacer para la carga en una densidad superficial de carga o en la carga, determinar la carga en un diferencial, en una densidad lineal, ¿ok? Para cualquiera, en vez de, en este caso, este diferencial de Q podría ser de volumen, en este caso de volumen. Para superficie, obviamente, esto va a ser densidad superficial de carga por diferencial de superficie, y esto va a ser a través de una superficie, la integral. Para línea, para una línea, va a ser una integral de línea por la densidad lineal de carga por diferencial de L, ¿no ve? Dependerá si estamos considerando densidad superficial, densidad lineal o densidad volumétrica. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? Obviamente ya hemos dicho, un campo vectorial, yo puedo, es una función de espacio y tiempo, ¿no? Como ya hemos dicho, como un acuerdo, es que los vectores los vamos a poner en negrilla. Entonces, esto es un campo vectorial. En algún instante dado, dice T, usando una infinidad de vectores en una región del espacio, generalmente se logra una representación usando una gráfica de flujo. Una gráfica de flujo, lo cual es un método que sustituye a los vectores con un sistema de líneas llamadas líneas de flujo. ¿Ok? Un poquito esto explico. El enfoque de vectores se nos graba con simplemente una flecha, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de campos vectoriales, podemos un poquito imaginarnos como una lluvia, ¿no? Una lluvia, y las gotas están cayendo y tienen una dirección. Si nos fijamos, nos imaginamos, todo ese campo, podríamos llamarlo un campo vectorial. Pero ya no podemos llamar un vector nada más, ¿no? Entonces, a todo ese sistema de un campo vectorial, generalmente se cuantifica a través de las llamadas líneas de flujo. Líneas de flujo. ¿Ok? A través de las llamadas de líneas de flujo, porque el tema de vector ya no encaja ahí, ¿no? Entonces, un campo vectorial, ¿cómo lo vamos a representar? Entonces, lo vamos a representar con una inmensa cantidad de flechas, y a esa inmensa cantidad de flechas se evalúa a través de la llamada líneas de flujo. ¿Ok? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Entonces tenemos una cantidad enorme de flechas, y ¿cómo cuantificamos? No podemos decir vector, ¿no? Entonces tenemos que decir campo vectorial. Y ese campo vectorial, ¿cómo lo vamos a cuantificar? ¿Cómo los vamos a manejar? Entonces los vamos a manejar a través como dice aquí, de un flujo llamada líneas de flujo de campo. ¿Ok? Bueno, muchachos, no quiero trasnocharlos, vamos a quedar aquí, y no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Si no, estuviéramos quedando aquí y nos estuviéramos viendo el próximo jueves, muchachos, ¿ok? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Nada, perfecto, muchachos. Si no habiendo alguna consulta, terminamos aquí y nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Perfecto, muchachos, hasta la próxima clase y nos vemos. Chao, chao. Hasta el jueves, Inge.
Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Ok, Luego, hasta luego.